los antiguos querían sacarla, pues que escarbaban y escarbaban, y que cuando ya estaban, ahora sí que por sacarla, una gran serpiente que custodiaba la campana se los impedía, y que se venía el viento, el ventarrón, y que pues se espantaban. Imagínense, a medianoche andar escarbando, querer sacar la campana y que te salga un semejante viborón o el aire. Entonces, pero pues bueno, es una leyenda que existe sobre este lugar. Miren, parece que ahí le quisieron echar cemento, pero no es cemento, eso no es cemento. Algunos conocedores de la materia a lo mejor sabrán qué es. Miren, cuando era niño yo me subía desde ahí, por acá nos íbamos, allá arriba llegaba, pero en ese tiempo tenía un poquito más acá. Otra le digo que se va a ver, por ejemplo, ese arbolito que se secó, pues fue el que destruyó. Entonces yo me he alcanzado a subir arriba. Miren, esta iglesia está grande, tiene como... Ay, ya me picó el zancudo, así que hay zancudos, miren. Estamos en medio del monte. Por allá estaba la campana, hacia allá. Y así por generaciones ha pasado a la historia esa leyenda, esa historia de que quisieron sacarla, o la han querido sacar, pero no han podido. Quién sabe si es cierto o sea no, pero mientras la leyenda ahí sigue. Miren. Y aquí fue donde dice la leyenda también que llegaron los hombres de pies al revés y mataron a la gente. Tendrá 10 metros así. No, tiene más. Son como 30 metros. Pues yo calculo que tiene como unos 25 metros o 30 de largo. La verdad no sé si alguien ya le haya tomado medidas de este lugar, de esta iglesia. Por ahí los de cultura de Cosca, no sé si tengan el dato de cuánto mide la iglesia. La verdad yo no traigo, no traigo metro porque no vinimos a eso. Vinimos a mostrarles un poco de esta antigua iglesia que quedó a medias, que no fue terminada pues no sé por qué personas, la verdad. Les digo que la leyenda dice que por Moctezuma, pero pues Moctezuma tendría que ser una persona, como dice History Channel, pues a lo mejor eran personas de otro mundo, Nefilims, dijera uno, Nefilims, gigantes en la tierra que llegaron, bueno, los ángeles que Dios mandó a la tierra y que según la Biblia, según el libro de Enoch, dice que pues cometieron el pecado de que les gustaron las mujeres de aquí de la tierra y empezaron a tener hijos con las mujeres de la tierra y pues mandó el diluvio, pero yo creo que esto fue después del diluvio, si fueron, o a lo mejor se salvó, quién sabe, la verdad no sabemos, es un misterio, ¿no? Pues a lo mejor en el diluvio sí existió, porque pues esta iglesia está en un cerrito, como si fuera el Tepeyac, que está en lo alto. Entonces pues no sabemos, yo creo que ya fue después. Pero bueno, pues ahí está la invitación para que visiten las ruinas del Jopoy, se llama, las ruinas del Jopoy. Una iglesia inconclusa, donde existe misterio, misticismo. Antes cuando era niño aquí pasaba medianoche porque me gustaba ir a los bailes. Antes de que yo hiciera bailes me gustaba ir a los bailes con mis papás, mis amigos y pues pasábamos a medianoche aquí, pero no. Nunca escuchamos nada raro porque pues uno va pues uno viene con toda la fe, no viene a hacer cosas malas, no venimos a robar, no venimos a molestar a los que ya descansan. Venimos a grabarles un poco de lo que queda de esta gran construcción, miren. Hay una disculpa con mi camarita, es mi teléfono particular. Ay, zancudo. No es de buena calidad, pero pues a ver, ahí se ve, mire, les digo cómo es que los apilaron, mire.
la piedrota, luego las piedritas, y luego tiene piedritas, miren, y luego tiene otras piedras más chiquitas. O sea, si me dijeran que lo hizo una persona, pues es una persona de otro mundo que lo hizo, porque para que los humanos ahorita hagamos una construcción de esa, imagínense cuánto tiempo tiene que trabajar. Si tan solo un albañil en hacer una casa se avienta un mes con su chalán, y son sencillos ya con el material a la mano. Ahora imagínense los que hicieron esto. Miren, de hecho aquí la luz está tronando, miren, porque tiene esas hierbas. Si yo fuera la autoridad de este lugar, pues yo creo que vendría a ser una faena y cortarle las hierbas, pero pues no. Miren, acá está igual, miren, todas las puertas son iguales, miren, con esas decoraciones, con esos arreglos, les digo, de cómo es que si lo hizo un solo hombre, lo pudo hacer bien, miren. Para arriba, miren. Y le damos vuelta. Y sigue igual, derechito. La piedra esta, miren. Aquella, chiquitas. Y así, amigos, pues bueno. Gracias por ver nuestro contenido. Su amigo Quili, como siempre, tratando de fomentar la buena música de las huastecas, tropical, huegua, música, huapangos huastecos, sones huastecos. Porque no, música norteña de mi tierra, norteño sax. Y pues también lo que es la cultura. A veces quisiéramos dar más, pero pues hay que chambear también, o sea, esto es nuestro hobby. A la invitación cordial para que sigan. Este video lo pueden encontrar en YouTube. Busquen Oquili Huasteca Potosina. Oquili Huasteca Potosina en YouTube y en Facebook. Busquen Garza Digital Huasteca Potosina. Garza Digital Huasteca Potosina en Facebook. Pero encuentran este video en YouTube, en Oquili Huasteca Potosina. Y pues cuando gusten venir, ahí estamos, mandando un mensajillo. Llévenos a esa iglesia. Miren, les comentaba que el camino antes era por aquí, miren. Por aquí era el camino, pero pues ahí es propiedad privada ya. Ya no quiso que más gente viniera y se veía más bonito porque podías hacer tomas de allá para acá y se veía imponente la iglesia, pero pues en ese tiempo no había celulares cuando yo venía. Hoy en día pues ya hay más acceso a este tipo de dispositivos, pero en aquel tiempo cuando era niño venía por allá y de allá se veía el cerrote, en la iglesia grandotota. Miren, pero en sí aquí es un cementerio. Saludos cordiales, muchas gracias por ver nuestro contenido. Ya casi nos estamos despidiendo de esta edición especial de Iglesia Ruinas del Jopoy, ubicados en el municipio de Coscatlán, San Luis Potosí. Visiten la Huasteca Potosina, siempre majestuosa por naturaleza. Quise darles una toma para que se viera todo, pero lo que pasa es que hay tumbas. A ver, vamos a brincarnos a ver si no, con todo respeto, vamos a cruzar por aquí. Miren, así se ve. Así se observa y así se mira. Todo respeto, andamos aquí. Bueno, pues ya nos vamos porque nos están consumiendo los zancudos, de verdad que hay muchos zancudos. Acá por la Huasteca ha estado lloviendo bastante. Chao, chao. Recuerden darnos like, suscribirse a nuestro canal de Oquili Huasteca Potosina. Y en Facebook, Garza Digital. Falta el dron, algún día, no muy lejano. Desde allá les mandaré tomas, miren.